Excelente, muy buenos días, ¿cómo están, hermanitos? Bendecidos, aquí estamos, algunos de los varones del retiro ya regresaron, aquí están con nosotros esta mañana, amén, gloria a Dios, que ya están aquí de nuevo. Bueno, el día de hoy vamos a interrumpir el mensaje del Evangelio de Marcos y vamos a compartir un mensaje diferente, especial, solo por el día de hoy, porque pues muchas de las personas no estaban presentes. Ya después, la semana siguiente, volvemos de nuevo con el mensaje del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar de un mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Dios contra la humanidad. Bueno, ¿por qué se llama así el mensaje? Porque las palabras son muy importantes. Por medio de las palabras podemos construir, edificar, pero también a veces destruir, ¿no es así? Entonces, hay una palabra muy importante que quiero que aprendamos el día de hoy. Es la palabra convicción. Convicción. La palabra convicción viene del griego elecko, que significa convencer a alguien de la verdad, reprender, refutar, contrainterrogar a un testigo. Hoy vamos a aprender que el principal agente para convencernos del pecado, de que no somos justos, o de la justicia de Cristo, o del juicio venidero, es la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo recuerdo cuando en una ocasión yo estaba en una cafetería tomándome un cafecito, yo empezaba a leer la Biblia y empezaban los pasos de Dios y todo esto, y una persona ahí, un perfecto extraño, me empezó a platicar conmigo, ¿verdad? Y todo, entonces tú ya eres creyente, crees en Cristo Jesús, sí, sí, creo en Él, bla, bla, bla. Ah, muy bien, ¿y ya te bautizaste? ¿Mm? No, no me he bautizado. Me dijo, el bautismo no te salva, pero si tú ya eres creyente, si vas al libro de Hechos, los creyentes inmediatamente después de creer se bautizaban para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús, para dar testimonio que habían muerto al pecado y que habían vuelto a la vida. Y me quedé pensando pues me bauticé mejor. Ahora bien, de nuevo, el bautismo no es un requisito para salvarnos, pero nos dice a la iglesia, yo ya creo en Jesús, yo ya confié en su obra en la cruz. ¿Y qué tal tú? ¿Te ha dado el Espíritu Santo convicción? Tal vez en un sermón, en una plática con un amigo, te ha puesto a pensar, de eso se trata. El Espíritu Santo nos da convicción y usa su palabra, usa personas, usa circunstancias para darnos convicción. Vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Vamos a imaginarnos como el Espíritu Santo obra como un fiscal en una corte. Vamos a pretender el día de hoy, para fines de ejemplo, ¿verdad?, que Dios Padre es el juez supremo, que sí lo es. Jesucristo, nuestro abogado defensor. El Espíritu Santo es el fiscal que nos va a convencer que estamos mal, que necesitamos un Salvador. ¿Ok? La palabra de Dios va a ser el testigo que Dios va a usar para hacernos ver que no estamos en el buen camino, o sí estamos, o que necesitamos cambiar. Y nosotros vamos a ser los acusados. ¿Ok? Ahora, en un juicio terrenal, tu abogado defensor va a tratar de probar tu inocencia. Va a pruebas, testigos y demás para probar que eres inocente. Pero vamos a ver que en un juicio celestial no es así. La única manera que te puedes salvar es que declares como culpable y que necesitas ayuda, que necesitas de tu abogado defensor Jesucristo para salvarte, que por tus méritos no te puedes salvar. Esa es la gran diferencia. Entonces vamos a ver ahorita en el contexto de lo que vamos a leer en Juan capítulo 16. En el contexto de esto es que Jesús estaba hablando con sus discípulos y le estabas diciendo, es necesario que yo parta, que regrese al cielo
para que de esa forma pueda enviar al Espíritu Santo y les dé convicción. Y ahorita vamos a ver las tres cosas que nos da convicción el Espíritu Santo. Pero antes de entrar en detalle, veamos el punto del sermón. Debido a que el Espíritu Santo me ha convencido de mi pecado y llevado a confiar en la justicia de Cristo Jesús para el perdón de mis faltas, el juez supremo, Dios Padre, me salva de la ira de su justo juicio. ¿Ok? ¿Se fijan ahí el punto de sermón? ¿Por qué nos salva? Porque confiamos en Jesús. Porque el Espíritu Santo nos convenció de nuestra maldad y lo reconocimos. Y eso es lo que vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Si gustan abrir sus Biblias en Juan capítulo 16, empezando en el versículo 8. Si no tienes tu Biblia, lo puedes ver en la pantalla. Y dice así, este es Jesús el que está hablando a sus discípulos. Y dice, y cuando Él venga, ¿quién es Él? Está hablando del Espíritu Santo. ¿Ok? Es el contexto que les platicé hace un rato. Convencerá, electo, que es la palabra griega, al mundo de ¿qué? Del pecado, de justicia y de juicio. Esas son las tres cosas que el Espíritu Santo nos convence: del pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, vamos a ver ejemplos, instancias cuando el Espíritu Santo nos convence de esas tres cosas. El propósito de ese convencimiento es que reconozcamos nuestra culpa ante el juez supremo y le declaremos que necesitamos de Jesús para salvarnos. Ese es el propósito. Muy bien. Entonces la primera que nos convence es convencer al mundo del pecado. Fíjense bien, porque no creen en Jesús, porque no creen en mí, Jesús dijo, porque no creen en Jesús. Esa es la primera cosa que nos va a tratar de convencer el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Si no hemos puesto nuestra fe y confianza en los méritos de Cristo, esa es una evidencia de nuestro pecado. Esa es la más grande evidencia de que estamos separados de Dios, porque no hemos creído en Jesús, creído en su obra en la cruz para el perdón de nuestras faltas. Entonces el Espíritu Santo, su primera labor es convencerte que estamos en pecado porque no hemos confiado en Jesús, que Él es Dios y hombre, tiene dos naturalezas y que ambas son necesarias. Entonces, siendo que eso es importante, ¿qué creen que el enemigo va a procurar hacer? Hacernos creer que Jesús es una buena persona, un buen maestro nada más, pero que no es Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que va a intentar hacer. De hecho, leí una historia, no aquí en la Biblia, ¿verdad? Leí una historia en un libro, que se juntaron Satanás y sus demonios. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Jesucristo ya murió en la cruz. Jesucristo resucitó entre los muertos. Entonces el que confíe en Él va a ser salvo. Tenemos que esconder esa verdad, es lo que dijeron. Pero ¿dónde? ¿Dónde vamos a esconder esa verdad? Bueno, pues en el fondo del mar, tal vez. No, son muy listos, lo van a encontrar. Ya sé. Vamos a esconder la verdad en sus propios corazones. Vamos a hacerles pensar, Jesús es un hombre nada más. Jesús no resucitó entre los muertos. Es una persona nada más como cualquier otra. Entonces se van a mantener engañados. En el engaño, en la mentira. Y es lo que ha estado haciendo desde entonces. ¿Han escuchado el libro del Código Da Vinci? ¿Cuántas copias creen que vendió el libro? Más de 80 millones. ¿Cuál es el punto central del libro? Jesucristo es una persona nada más. Sí existió, pero tuvo hijos, se casó con María Magdalena. Entonces,
Jesucristo no te salva. Eso es lo que nos dice ese libro. Es la mentira. En una ocasión llegué a mi casa cuando todavía vivía con mis padres ahí. Y estaba leyendo el Código Da Vinci. Y mi papá le dije, ay, hijo, papá, ¿sabes lo que estás leyendo? ¿Sabes de qué trata ese libro? ¿Sabes lo que pretende ese libro? Cuando le expliqué, agarró el libro y lo aventó a la basura. Pero el Espíritu sabe entonces que estamos siendo engañados. Por eso nos da su palabra, que nos atestigua. Acuérdense que la palabra es el testigo. ¿Qué nos va a atestiguar la palabra el día de Dios sobre Jesús? Vayamos a Juan 1 al 3 y 14. 1 al 3 primero. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Jesús es Dios desde el principio. Siempre ha existido. No es un ser creado, es Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? De Él. ¿De quién? De Jesucristo. De lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Pero después en el versículo 14 vemos que también se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí estamos viendo las dos naturalezas de Jesús. Jesús Dios y hombre. Entonces el mundo te va a tratar de engañar. No es nada más un hombre. O sea, no, él no fue perfecto. O sea, es como cualquier otra persona. Para que no confíes en él. Pero aquí nos está dando testimonio a la palabra de Dios de quién es Jesús. Que siempre ha sido Dios. Que ha existido siempre desde la eternidad. Pero que también se hizo carne. Entonces comparte dos naturalezas. Y ambas naturalezas son importantes. Es importante que sea carne, Dios, hombre, para representarnos. Y es importante que sea Dios para poder salvarnos. Si no, su sacrificio no hubiera sido suficiente. Entonces, por eso no nos dejemos engañar por el mundo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios sobre quién es Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, entonces esa fue la primera labor del Espíritu Santo, convencernos del pecado. Y el pecado más grande que es no creer en Jesús, no creer en su divinidad, no creer en quién es Él. ¿Ok? Muy bien, ahora pasemos al siguiente punto. Regresemos a Juan capítulo 16 de nuevo. Pero ahora nos vamos a enfocar en la justicia a partir del versículo 10. Convencerá al mundo de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Entonces el siguiente punto nos quiere convencer al mundo de justicia. Si quieres poner el siguiente punto, número 2. Convencer al mundo de justicia porque Él va al Padre. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Muy bien. Al resucitar Jesucristo de entre los muertos y ascender a los cielos, es la más grande prueba de su justicia, de que Él es justo. El Espíritu Santo nos quiere convencer de la justicia de Cristo, porque Él va al Padre. Entonces ir al Padre, regresar al Padre, es una prueba fehaciente al levantarse entre los muertos de que Él es justo y sin pecado. Por otro lado, quiere el Espíritu Santo exponer nuestra falta de justicia para salvarnos. Es decir, solo hay un justo y ese es Jesús que caminó entre nosotros, Dios hecho hombre. Pero tú y yo no somos justos, lo que significa que no hay mérito, obra que hagamos que pueda salvarnos. Todos eso no está aquí en la pantalla, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
Y tampoco está ahí, y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y al último les doy las buenas noticias. Espérense tantito. Ahorita para entender las buenas noticias hay que ver las malas noticias primero, hermanos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Para ver dónde estamos parados. ¿Eh? Entonces, eso es lo que nos quiere convencer el Espíritu Santo. Hey, Ricardo, hey, tocayo, todos los que estamos aquí, tú no eres suficientemente bueno. No eres suficientemente bueno. Pero esta es la buena noticia. Jesús sí lo es. Amén. Jesús sí lo es. Y si confías en su obra, su justicia es impartida hacia ti. Vamos a ver unos ejemplos, testimonios de la palabra de Dios, que hablan sobre quién, sobre la justicia de Cristo. 1 Pedro 2:22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él no cometió pecado. Vivió una vida íntegra entre nosotros. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Por quién murió? Por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? ¿Tú y yo? ¿Se fijan cómo nos está convenciendo de que no somos justos? Para llevarnos a Dios, muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Entonces, si no somos suficientemente buenos, ¿cómo podemos tener una relación con Dios? Romanos 3:24. Todos son justificados, fíjense bien, gratuitamente. ¿Cómo? Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, tú y yo no nos podemos salvar. Necesitamos la ayuda del abogado defensor, del justo, el que nunca pecó, el que vivió entre nosotros de manera íntegra. Cuando confiamos en su muerte y resurrección, su justicia es impartida hacia nosotros. 2 Corintios 5:21 no está aquí en los textos, pero dice, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justos. No significa que pecó, significa que recibió tu pecado en la cruz. Y a cambio tú recibiste su justicia. Entonces, somos justificados por su obra. ¿Qué significa ser justificados? Como si nunca hubiésemos pecado. Ante un juez, tú eres exonerado, como si no hubieras pecado. Lo que ve el juez no te ve a ti. Ve la justicia de Cristo en ti. Ese es lo que ve el juez supremo, Dios Padre. Ve la justicia del Hijo en ti. El intercambio sucede en la cruz. Tú confías en Jesucristo y su justicia es impartida hacia ti. Y Él recibe tu pecado. Ese es el intercambio. Esa es la única manera de salvarnos. Por medio de la fe en la obra de Jesús en la cruz. Muy bien. Escuché este ejemplo de una compañía que iba a hacer un pedido de piezas a otra empresa. Le dijo, nuestro estándar de calidad es 1.5% de piezas defectuosas. Y se quedó la otra empresa. Bueno, pues ahí te va un contenedor con las piezas buenas y otro contenedor de 1.5 piezas defectuosas, así si te sirven para algo, ¿verdad? El estándar de Dios es 100%. No admite piezas defectuosas. La buena noticia es que el justo Jesucristo, el que nunca pecó, te imparte su justicia cuando tú confías en su obra en la cruz. Entonces no es por tus méritos. ¿Lo estás entendiendo? Que tú no puedes salvarte, que no eres suficientemente bueno. ¿Ya lo entendiste? Bueno, regresemos de nuevo a la palabra de Dios. Juan 16, 8 al 11 de nuevo, pero ahora nos vamos a enfocar en la tercera área de convicción, el juicio.
el que venga, convencerá al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué nos está tratando de decir aquí la palabra de Dios? Número 3, el punto 3, convence al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo es juzgado. Jesús nos está diciendo básicamente que va a haber un día de ajuste de cuentas. No podemos evitarlo. Y los que no pusieron su fe y confianza en Jesús, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20, en su casa, con calma, léanlo. No me crean a mí, léanlo ustedes mismos. Apocalipsis 20. Entonces, si tu nombre no está escrito en la vida, es porque no confiaste en Jesús, confiaste en tu justicia, en tus méritos y no los méritos de Cristo. Por lo tanto, tu nombre no está ahí. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que vas a ser juzgado junto con Satanás al castigo eterno, la separación eterna de Dios. Ahora bien, los justos también van a tener un juicio, pero es diferente. El juicio del creyente es diferente. No te van a juzgar si pierdes o no la salvación. Ya eres salvo. Tu juicio es para ver las recompensas que vas a recibir en el cielo. Si tus obras para Dios fueron buenas, esas van a pasar por el fuego y no se van a quemar. Y vas a recibir recompensas en el cielo. Pero si tus obras fueron por aparentar y van a ser consumidas como la paja. Y no vas a recibir recompensas, pero no pierdes la salvación. Nos dice también eso la palabra de Dios. Bueno, pero no me crean a mí. Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver el testigo de la palabra de Dios. Amén. Hebreos 9:27, a mí no me crean. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. Es el testimonio de la palabra de Dios, no mío. No es mío. Romanos 2:5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón, ¿qué? No arrepentido. ¿Estás acumulando qué? Ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese es el juicio que me refiero, el juicio del no creyente, donde se está acumulando ira por no confiar en Jesús, por tu corazón no arrepentido. ¿Se acuerdan del primer punto? Te quiere convencer de que de tu pecado, que estás separado de Dios, que necesitas de un Salvador. Pero si sigues obstinado diciendo, no, Jesús pues es como cualquier otra persona, un buen maestro, ¿cuál va a ser el resultado? El juicio para el no creyente. No queremos estar ahí, hermanos. Sí. Muy bien. Cuando era joven, ya. ya llovió. Me gustaba subirme a las montañas rusas con mi hija. Estaba chiquita, tenía unos 5, 6 y no me alentaba. No me daba a subirnos y dije, órale, no tenga miedo, ándale, súbese. Ahí va la huerca. No, mi papá, ¿verdad? Y no, levantando las manos. Ahorita no me subo porque me da vértigo. Pero antes sí me gustaba subirme y nos divertíamos y nos la pasábamos bien. Pero sí noté algo cuando nos subíamos a las montañas rusas, que no todos estaban felices. Había unos que estaban aprensivos, nerviosos, preocupados. Ay, ¿qué va a pasar? Y temblaban. De hecho, una persona que se subió a la montaña rusa la pararon porque le iba a dar un ataque de pánico y lo bajaron. Y eso me pone a pensar acerca de nuestras vidas como ejemplo. Si eres creyente y te estás acercando al final de tus días,
tienes temor, porque sabes a dónde vas, sabes cuál es tu destino, que vas a estar en la presencia de Dios. Así que levanta las manos. Pero si no eres creyente y cuando te estás acercando al final de tus días, estás aprensivo, estás nervioso y te estás aferrando a la vida, porque no sabes lo que va a pasar. Ni siquiera tú sabes lo que va a pasar. No sabes cuál es tu destino, porque no has confiado en Jesucristo. Entonces eres presa del temor. Pero los que están en el amor, no hay temor. Si estás en Cristo, no hay temor, porque sabes cuál es tu destino, sabes a dónde vas. Jesucristo dijo a sus discípulos, y nos vamos a regresar un versículo antes de lo que acabamos de leer. Vamos a regresarnos a la palabra de Dios. En Juan 16, pero el versículo previo, el versículo 7, y les digo la verdad, y eso no está en la pantalla, les conviene que yo me vaya, es decir, que regrese a los cielos, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Jesucristo completó su obra en la cruz, murió por nuestros pecados, recibió la ira de Dios, el castigo que tú y yo merecíamos, pero no se quedó aquí. Se levantó entre los muertos, resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y estuvo entre nosotros 40 días y después ascendió a los cielos. Y era necesario que todo esto pasara para que enviara al Espíritu Santo y nos diera convicción. En su primer sermón del apóstol Pedro, llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. En el libro de Hechos lo pueden ver. Y Pedro, que había corrido, que había estado temeroso, que se estaba escondiendo, que había negado a Cristo, estaba predicando ahí la palabra de Dios, estaba predicando el evangelio de una manera diferente, porque el Espíritu Santo ya estaba en él y no tenía temor. Ya fue diferente. Y ahora el Espíritu Santo sigue haciendo su obra. Y quizás vengas a la iglesia por primera vez y escuchas el evangelio y como que todavía no te queda claro, no has entendido el mensaje de salvación, el mensaje de gracia. Vivimos en un mundo en lo que todo es por méritos. Para que te vaya bien el trabajo tienes que trabajar bien duro y de acuerdo a eso te recompensan. Entonces es difícil a veces, entiendo, comprender el mensaje del evangelio, el mensaje de gracia, que no es por obras, que es un regalo. Sí, les dije las malas noticias, la paga del pecado es muerte, separación de Dios, pero déjame les doy las buenas noticias. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El don es el regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, si tú estás en una relación personal con Él, si tú has confiado en su muerte, resurrección, tus pecados son perdonados. Y si tú como acusado te paras frente al juez, dices: Señor, yo no soy digno, he pecado, no puedo salvarme por mí mismo, Señor, pero he confiado en tu Hijo, el justo, el que nunca pecó, el
el que tomó mi lugar en la cruz. Me arrepiento, Señor. Sálvame. Y Dios te salva. Te salva no porque lo merezcas, sino porque Dios Padre ve la justicia de su Hijo en ti ahora. Ya no soy el que vive en mí, es Cristo el que vive ahora en mí. Lo vimos el domingo de Pascua. Es Cristo el que vive ahora en ti. Ya no tienes que descansar en tus obras. Les dije del ejemplo ese cuando estaba yo en la cafetería, y esa persona habló conmigo y Dios lo usó para bautizarme, y no porque lo necesitara para salvarme como un requisito, sino por obediencia. Si eres creyente, me dijo, entonces ¿por qué no se lo dices a la iglesia? ¿Por qué no das testimonio de tu fe en frente de ellos? Eres creyente, ¿no? Tal vez tú has estado viniendo aquí por un tiempo y estás en un grupo de conexión y dices, yo soy creyente, yo ya confié en la obra de Cristo. Entonces tu siguiente paso es bautizarte, no como un requisito para salvarte, sino como obediencia. Si vas al libro de Hechos, de nuevo, no me creas a mí, ve al libro de Hechos. Todos los que creyeron se bautizaron inmediatamente después de creer. Entonces, si tú dices que ya eres creyente, que es una evidencia de tu fe. Vamos a tener una clase de bautismo ahora en mayo, a principios de mayo. Ahorita lo que den los anuncios les va a explicar. Te pido que llenes esta tarjeta. Siguiente paso: bautizarme. Gracias, Padre, por tu palabra que recibimos el día de hoy, que es viva y eficaz y penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias porque el día de hoy nos diste convicción de nuestro pecado, de nuestra justicia, de la justicia de Cristo y del juicio venidero para los que no han confiado y creído en la obra de tu Hijo amado en la cruz. Padre de bondad, te damos toda la gloria y la alabanza por la obra que has hecho en los corazones de las personas que están aquí presentes y que recibieron convencimiento, convicción por medio de tu palabra. Todo esto te lo agradecemos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.